Hola, buenas. Hoy vamos a ver las reglas de persecución de la llamada de Tool. Son unas reglas que son bastante sencillas, pero que yo os recomiendo que las practiquéis si queréis utilizarlas en mesa. Si no las queréis utilizar porque no os gustan, porque os parecen complicadas, porque ya la habéis utilizado una vez y la habéis cagado o lo que sea, no las utilicéis y simplemente realizad tiradas de enfrentadas y ya está, no hay problema. Podéis hacer una tirada como la de siempre, una tirada de constitución, uno contra otro, si es una persecución a pie o una tirada de conducir, si es una persecución en vehículo, y resolver las cosas pues de otra manera. Pero os recomiendo que hagáis un esfuerzo por intentar entenderlas, por intentar aplicarlas, porque os van a dar situaciones mucho mejores, mucho más tensas y mucho más realistas y variadas que de la otra manera. Entonces, el primer capítulo, hoy vamos a ver lo que serían las reglas básicas. Y en el siguiente capítulo vamos a ver las reglas opcionales. No os voy a decir todo de golpe porque si no, no voy a ser capaz de soltarlo todo del tirón. Y además os haría la picha un lío y mejor no. Yo tampoco las tengo muy por la mano, pero vamos a intentar aclararnos con lo que dice el libro. Bueno, la parte 1 sería establecer si es necesaria la persecución o no. Así que lo primero que tenemos que hacer es, todos los implicados en una persecución van a realizar una tirada de constitución si están corriendo a pie, o de conducir si están conduciendo un vehículo. O si estás huyendo con un avión, pues de una tirada de aviación, pero eso es menos habitual. Entonces, tirarán la habilidad que más represente pues la manera de huir que tienen. Y si su tirada es exitosa, simplemente con un éxito regular, su movimiento no se va a modificar. Ahora vamos a calcular lo que sería el movimiento modificado. Veremos su movimiento base, por ejemplo, si Harvey Walters con movimiento 5 está huyendo y saca una tirada de constitución, corriendo a pie, pues tendrá un movimiento inalterado, se quedaría 5, el mismo movimiento que tenía. Si tiene un éxito extremo, se quedará en movimiento más 1, se tendría 6. Y si tiene un fallo en esta tirada, pues tendría como movimiento menos 1, o sea, un 4. Una vez realizadas estas tiradas por todos los jugadores, cada uno apuntaría su movimiento final. Este movimiento va a ser el que determine a qué velocidad van a mover durante el resto de la persecución, ya que ya veremos que es algo muy, muy conceptual. Bueno, este número es el más importante, simplemente saber calcular este movimiento modificado. Una vez tenemos el movimiento, ¿qué haremos? Pues compararemos las velocidades, compararemos a qué velocidad va a mover cada implicado en la persecución, y veremos que si un personaje que huye es más rápido, tiene un movimiento más alto que el más rápido de sus perseguidores, automáticamente escapa. ¿Qué puede ocurrir? Que si es una persecución de uno contra uno, pues simplemente el personaje escape y se narra cómo escapa y ya está. Si es un grupo persiguiendo a otro grupo, puede darse el caso, o es un grupo perseguido por uno, puede ser el caso que algunos personajes sean más rápidos que el perseguidor y otros personajes no sean más rápidos que el perseguidor. Y en este caso lo que ocurre es que algunos personajes en el primer turno ya habrán huido, ya se narra como han escapado, narrativamente pues han salido pitando, se han escondido y han huido. Y el resto de personajes que no han sido tan rápidos pues tienen que resolver la persecución, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces el personaje que tiene que resolver la persecución, pues eso, ahora veremos cómo se hace. Lo siguiente que tenemos que hacer, una vez sabemos los personajes implicados realmente en la persecución, los que han huido los descartaremos, los que no han podido huir y entran en la persecución los dejaremos, y haremos una serie de puntos, que es esto que podemos ver en el cuadro de la derecha. En este ejemplo solamente hay dos personajes, así que es facilísimo, el granjero y Harvey. Harvey ha sacado una tirada igual o peor que la del granjero, no recuerdo, no vamos a leer el ejemplo, y es por ello que la persecución se ha iniciado. Pero supongamos que en un primer turno Harvey y el granjero no están cuerpo a cuerpo, no están pegados uno al otro. Si están compartiendo el mismo punto, estarían a distancia cuerpo a cuerpo y podrían actuar, pegarse o agarrarse o lo que fuera necesario.
Pero si tal como empieza la persecución, pues el máster ha decidido que Harvey, al empezar a correr, estaba ya a una cierta distancia del granjero. Así que lo que ha hecho ha sido colocarlo a 2 puntos del granjero. Harvey, para huir en esta persecución, el máster ha establecido que tiene una dificultad de estos 6 puntos y que Harvey debe llegar a superar el 6.º punto. La persecución puede terminar cuando Harvey es capturado por el granjero, que va a ir avanzando casillas, o cuando Harvey haga algo y que deje atrás definitivamente a su perseguidor o supere este punto. Por ejemplo, si Harvey le pega un tiro a su perseguidor, pues se acabaría la persecución, y si el granjero le pega un tiro a Harvey, también se acabaría la persecución, o si Harvey llega hasta este punto y el granjero todavía no lo ha alcanzado, pues narraríamos cualquier chorrada para que la persecución terminara. El objetivo de Harvey es llegar al final del camino establecido por el máster. Si hay más de un personaje, pues lo mismo. Entonces, una vez establecemos a qué distancia se encuentran los personajes, vamos a ver cómo vamos a hacer para moverlos de punto. Es muy sencillo. Y todo parte del mismo número que hemos apuntado antes. Vamos a ver. Está aquí. Bueno, pues es las acciones de movimiento, es lo más importante. Compararemos las velocidades modificadas que hemos calculado antes. Y por cada punto que un personaje saque sobre el más lento, tendrá una acción más. Si, por ejemplo, imaginemos que, ahora mismo no os hagáis caso del ejemplo, pero imaginemos que el granjero ha sacado un 7 modificado, o sea, tiene un 7, y Harvey tiene un 5. Pues de 5 a 7 van 2, por lo tanto, Harvey de base tendrá una acción de movimiento, que siempre tienes una acción de movimiento de base, pero el granjero tendrá 2 acciones más por esta diferencia numérica. Así que tendrá 3 acciones de movimiento. Así que Harvey, en ese caso, estaría bastante jodido. En el caso de que, por ejemplo, Harvey hubiera sacado un 5 y el granjero hubiera sacado un 5 de movimiento también, en ese caso Harvey tendría una acción de movimiento y el granjero una acción de movimiento también. O sea, en el caso anterior, el granjero sería Carl Lewis, pero lo pillaría en un momento. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas acciones de movimiento? Pues podemos hacer, lo que os he dicho, avanzar un punto. Por cada acción, avanzar un punto en nuestro camino. Ahora estamos viéndolo sin peligros, que es lo que más mola, pero vamos de menos a más. Vale. Entonces tenemos aquí que nuestro Harvey Walter, o el tío que está huyendo, nuestro personaje, lo que puede hacer con una acción de movimiento es moverse un punto en el camino, o sea, moverse un punto en la persecución, hacia adelante. El perseguidor lo mismo, por eso el ejemplo que he dicho antes sería muy extremo, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo avanzaría la persecución. Cada round puedes utilizar tus acciones como quieras. O sea, puedes decidir seguir corriendo, que sería el 1, iniciar un ataque, que sería pegarle un tiro, mirar hacia atrás y pararte un momento. Bueno, perderías esa acción en dispararle. O, por ejemplo, si vas en coche, puedes decidir que tu acción va a ser intentar sacar auto de la carretera o realizar cualquier tipo de maniobra disuasoria, cambio de carril o lo que sea, con tu vehículo. También podéis hacer en tercer punto sería hacer un hechizo. A veces en Tulu pues estas cosas se pueden hacer, pero bueno, no es lo más habitual que puedas hacer un hechizo en mitad de una persecución, pero bueno. Imaginemos que estamos persiguiendo a un brujo súper poderoso que decide en mitad del camino pararse, coger su medallón y yo qué sé, y mandarnos a tomar por culo de un hechizo. O congelarnos en mitad del campo. Cualquier cosa. Pero bueno, poco habitual. Y la última opción que tenemos es hacer cualquier otra acción, como por ejemplo que estemos huyendo y tengamos que cruzar por una puerta, o que queramos meternos dentro de una casa, entonces tendremos que forzar la cerradura. Y eso nos va a hacer, o forzar la cerradura o simplemente abrirla con la llave, nos va a hacer perder una acción de movimiento. Bueno, lo más habitual es utilizar las acciones de movimiento para correr y ya está. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? Porque hasta ahora parece un poco pobre.
Lo bueno de todo esto es que el máster puede establecer peligros en mitad de estos puntos que ha establecido. Él hace sus puntitos, establecemos, como hemos visto en la página anterior, los 6 puntitos, o incluso puede ser más larga la persecución, todo lo que el máster quiera, puedes poner 6 o puedes putearlo y decir que tiene que superar 8 puntos, llegar al punto 9 o lo que sea. El máster puede poner todos los puntos por delante del perseguido que quiera para que la persecución termine. Bueno, además de eso, pues entre la ruta de persecución, el máster puede establecer peligros. Peligros y barreras, no solamente peligros. Entonces, ¿qué ocurriría? Y es por eso que os digo que practiquéis las persecuciones y que incluso, si sabéis que una persecución va a suceder en una partida vuestra sí o sí, o con un alto grado de posibilidades, intentéis imaginar peligros que pueda suceder en esa persecución para hacerla más variada. Por ejemplo, si nuestro personaje... Aquí nos ponen unos cuantos ejemplos que podrían ocurrir en una persecución en el campo. Lo suyo es, pues, poner estos peligros entre un punto y el otro, para que cuando tengamos que atravesar, cuando lleguemos a esa parte de la persecución, tengamos que atravesar ese peligro y tengamos que realizar un chequeo, perdamos directamente acciones de movimiento para poder realizarlo, o lo que sea. Por ejemplo, ahora os voy a leer un poco los ejemplos de peligros que nos ponen en el libro, pero también algunos que se me han ocurrido a mí en otro tipo de persecución. Por ejemplo, si tenemos... podríamos tener que hacer una tirada de saltar para saltar una valla. Podríamos tirar por nadar para cruzar un río o un lago, tirarte al lago e intentar llegar al otro lado. Pues eso podría ser que aquí pues tú pusieras lago. Aquí en este caso pues han puesto mud, que es barro. O sea, podrías poner aquí entre medio de este punto y este punto lago. Y aquí también lago. O incluso abarcando más de un punto de la persecución. Y que tengas que hacer media persecución nadando si quieres. E incluso dejar varias opciones al jugador. O sea, podrías ponerle si está a campo abierto, pues podrías ponerle un riachuelo, un lago, un barranco que tengan que saltar. Tener que tirar para esquivar para esquivar unas ramas bajas, etcétera, o cualquier evitar o sea, tenerte que meter en contradirección y tener que hacer una tirada de conducir para poder esquivar otros coches, que sea yo que sé, imagínate que te metes con el coche dentro de una zona de la ciudad que hay bastante circulación, pues podrías hacer una tirada de conducir para poder evitar eso. Si la fallas, pues tendría sus consecuencias, que podrían ser quedarte sin poder pasar y que te acabaran cogiendo. Otra cosa que se me ocurre, y también muy importante, no sé si aquí hay algún ejemplo, pero tú puedes crear varios caminos. O sea, puedes dejar igual que en los videojuegos, en ciertos videojuegos, dejar al personaje varias opciones para huir. Tú, por ejemplo, empiezas una persecución en la que estás perseguido por varios sectarios en mitad de un bazar de Marruecos, por ejemplo, y está atestado de gente. Entonces puedes decirle, vale, vas corriendo y de aquí a este punto tienes una multitud de gente. Puedes meterte en la multitud de gente e intentar llegar lo más rápido posible pasando entre las personas con una tirada de fortaleza o con una tirada de constitución o lo que se os ocurra que sea adecuado para pasar entre la gente sin perder demasiado el tiempo, sin chocar con nadie. Una tirada de destreza también podría ser. O puedes decirle, pero por la derecha puedes ver un callejón en el cual hay dos casas que están muy juntas y no sabes muy bien a dónde lleva ni si podrás llegar a pasar al otro lado, pero no hay tanta gente y podrías intentarlo por ahí. Entonces le puedes dejar varias opciones al jugador para pasar de un punto a otro. O sea, puedes hacer que esta gráfica de aquí pues tenga dos caminos o varios caminos. O un árbol entero de caminos, siempre sean los mismos puntos, pero un árbol entero de caminos. Y a lo mejor, pues para pasar por ese callejón tan estrecho, tienes que realizar una tirada de suerte para no encontrarte con que no cabes por el callejón o no encontrarte que cuando giras la calle encuentras un muro y no lo esperabas y te has quedado en un callejón sin salida. Pues ese tipo de cosas. Esos serían los skills and hazards. Y luego serían las barreras, pues sería, por ejemplo, encontrarte un
encontrarte una puerta cerrada, o tener que forzarla, tener que abrirla con ganzúa, o tener que forzarla, bueno, de la manera que el jugador decida. O encontrarte eso, una valla electrificada, o lo que sea para putear al jugador. Normalmente huir de los bichos, ya sabéis que los bichos también tienen un alto grado de movimiento, la mayoría. Pero a veces huir de los bichos, pues se nos puede ocurrir que nuestro jugador, en cierto punto de la persecución, pues pase por un lugar muy estrecho y el bicho tenga que rodear y con eso ganen unos cuantos, un poco de ventaja. Podamos darle bastante ventaja, o simplemente, si consigue pasar con una buena tirada, sacar un crítico y resolver así la persecución. Pero bueno, básicamente es eso. Es un tema muy conceptual de posicionar a los personajes comparando sus movimientos alterados, que es lo que hemos visto antes, los movimientos modificados, y ya está. Luego tenemos aquí un resumen de los 5 pasos para hacer una persecución, que es muy sencillito, que nos puede ayudar un poco a refrescar, aunque también lo vamos a encontrar en el resumen del final del libro. En el resumen del final del libro tenemos ahí las reglas básicas resumidas de persecución y bastante útil. Bueno, los lo leo. Lo primero es colocar al perseguidor dentro del esquemita que nos vamos a hacer. Lo segundo, este esquema lo pueden ver los jugadores o puede estar oculto, no importa. O sea, dependiendo de vuestras preferencias. Puede estar oculto, que solamente veáis vosotros por dónde van. Para que no sepan, yo preferiría ocultarlo para que los jugadores no sepan en qué momento la persecución va a terminar. Pero bueno, es eso. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo de aquí de la derecha, podemos ver que los peligros que ha colocado el máster es... A partir de este punto hay barro, por ejemplo, en el barro. Lo que podríamos hacer es que el personaje tuviera que hacer una tirada de fortaleza para poder pasar de este punto a este punto con una sola acción de movimiento, y que si no pudiera, el gasto de acción de movimiento fuera más alto o simplemente se quedara en el punto anterior. Y luego también han colocado una valla, fence. O sea, primero hay una zona de barro, luego una valla. O en el caso de la multitud de gente, pues podría ser eso, una tirada de destreza para pasar entre las personas, y si no la sacas, pues te quedas sin poder pasar al siguiente punto, porque chocas con alguien y los malos vienen detrás. Muchas veces estos peligros también afectan al perseguidor, y puede ser que el perseguidor se quede atrás pues gracias a estos peligros que nosotros sí superamos, pero el malo no. O sea, el perseguidor, quiero decir. Bueno. Vamos a ver, los 5 pasos para establecer eso. El primer paso sería colocar al perseguidor. El segundo, colocar a los jugadores. Primero colocar a los perseguidores, después colocar a los que huyen. Colocar los peligros y las barreras. Y determinar cuántos puntos, cuántas acciones por turno tiene cada uno, que es lo que habíamos dicho comparando acciones de movimiento. Saber ver cuántas acciones por turno pueden llegar a hacer. Y finalmente determinar el orden de destreza para ver quién mueve antes de los demás. El orden de destreza no es otra cosa que hacerlo de siempre. Tirada de destreza, que es lo que me gusta a mí, o comparar las destrezas y el que tenga más alto pues actúa antes. Y ya está. Y creo que muchas más cosas no tenemos. Sí, bueno, claro. Luego tenemos que en el momento que los dos jugadores, como podemos ver en el ejemplo, Harvey y el perseguidor, o quien sea, comparten el mismo punto, en ese momento se pueden hacer maniobras de movilización, se puede golpear cuerpo a cuerpo, es el conflicto. O si es una persecución entre vehículos, en el momento en el que los dos comparten el mismo punto, están muy cerca y podrían intentar sacar al otro de la carretera, podrían intentar golpear con la intención de provocar un accidente, disparar de una ventanilla a otra del vehículo, etcétera. Bueno, disparar puede estar haciendo casi todo la persecución, pero bueno. Pero bueno, digamos que en el punto 4 sería el momento que llegan a tomar parte las dos partes. Puede ser que estén persiguiendo, pero al final acabes saliendo airoso porque el otro falla su tirada a intentar cogerte.
Y si falla la tirada e intentar cogerte, pues se vuelven a separar y la cosa pues puede continuar. Y bueno, el próximo día pues veremos la parte 5, reglas opcionales. Espero que os haya quedado bastante claro y espero que os sea útil la pequeña guía que estoy haciendo, aunque es un tema un poco así, de las persecuciones. A mí me gustan, realmente cuando te las lees gustan, y yo espero que os haya gustado y habéis pillado más o menos el concepto, porque es un concepto que se puede extrapolar a otros juegos, así que incluso en otros juegos, cambiando estas tiradas por otras tiradas, el tema de establecer un pequeño esquemita con la distancia en la que se encuentran los personajes y unos peligros intermedios y todo eso, pues es muy, muy chulo. Yo sé, quedan unas persecuciones memorables. En cambio, si las resolvemos a la manera tirando por lo más rápido, que sería una tirada simplemente, pues nos puede quedar a veces un poco pobre, dependiendo del nivel de narración que le metamos, pero vamos, resolver algo con reglas si se puede siempre es mejor. Así que aquí os dejo. En próximos capítulos pues espero hacer las reglas. A ver, el próximo capítulo van a ser las reglas opcionales, que es la parte 5, que son bastantes páginas, ya os aviso. Más o menos como lo que hemos visto, pero todo de reglas opcionales. Y el siguiente capítulo sería magia. Y bueno, pues ala, adiós, que os vaya bien.